Me buscarán y me encontrarán cuando me lo pidan de corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 30. 2020-2021, año del encuentro. Oportunidad para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad de juntos profundizar nuestra fe. Señor Dios Todopoderoso, que vienes a nuestro encuentro con amor y misericordia, ayúdanos a reconocerte en el caminar de nuestras vidas, en los acontecimientos de cada día. No permitas que nos quedemos indiferentes ante tu presencia. Aumenta nuestra fe para que te reconozcamos. Amén. Después de un discernimiento comunitario, eclesial, y como parte también del plan diocesano de pastoral, el señor obispo, Monseñor Eugenio Andrés Lira Ro García, ha querido proponer a la comunidad eclesial que caminemos juntos y que reflexionemos sobre una noción importantísima de la fe cristiana, el encuentro. Y este encuentro dividido en tres aspectos esenciales: el encuentro con Dios, el encuentro con uno mismo, el encuentro con los demás. En estas primeras sesiones vamos a reflexionar acerca del encuentro con Dios. Y hoy el señor obispo nos propone esta reflexión dividida en cuatro, cada una intitulada con un texto bíblico. El primero, busquen mi rostro. El segundo, yo busco tu rostro. Ambos textos del Salmo 127. La tercera parte, vino a los suyos. Juan 1:11. Y la cuarta, vengan a mí. Mateo 11:28. Ya desde la elección de estos textos nos podemos dar una idea de esa reciprocidad que el Señor quiere que nosotros tengamos en el encuentro con Él. En la primera parte, busquen mi rostro. Es Dios mismo el que en el interior del ser humano deposita una llamada a buscarlo. Hay una inquietud, hay una curiosidad, hay una insatisfacción del ser humano que busca siempre lo absoluto. Y esa inquietud ha llevado al género humano a una búsqueda que ha tenido muchos caminos. Pero ya desde el principio, Dios pone a disposición de todos los seres humanos un camino para encontrarnos con Él, y es la creación misma. Yo creo que todos tenemos la experiencia de cómo, admirando la creación, el portento maravilloso de la naturaleza, en el macrocosmos, en el microcosmos, no podemos dejar de pensar en la grandeza, en la maravilla de quien los creó. Y podemos encontrarnos con Dios a través de su obra. Esa inquietud que Dios pone en nosotros, Él mismo también pone ante esa inquietud una respuesta. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20, lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Las obras de Dios son una respuesta a esta búsqueda del hombre. Y el Papa Francisco, en este documento bellísimo, Laudato Si, tiene una expresión también muy bella. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. De tal manera que podemos encontrarnos a través de la naturaleza y tener un encuentro con Dios. Y es una respuesta a esa inquietud que Dios había puesto en nosotros. La segunda parte, yo busco tu rostro, Señor, también del Salmo 27, es muy interesante cómo en el ser humano existe la capacidad no solamente de tener ese sueño,
sino de buscar efectivamente, de manera activa a Dios, encontrarnos con Dios. Y aquí el señor obispo pone una cita también muy bella del Papa Benedicto XVI en la homilía en la misa de inauguración de su pontificado en 2005. Dice: cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Y San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, teólogo, espiritual, pastor, referente imprescindible en la historia de la Iglesia, en su reflexión y como parte de una experiencia que él nos comparte, le dice a Dios: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón anda siempre inquieto mientras no descanse en ti. Esa curiosidad de San Agustín, esa búsqueda permanente que lo llevó a equivocarse muchas veces en el modo de pensar, de concebir la verdad absoluta, y en su comportamiento, en su conducta, esta hambre insaciable de lo absoluto tuvo una respuesta en Dios, cuando él se encontró con Dios, o cuando Dios vino al encuentro de Agustín y le cambió la vida. Y entonces todo eso, todas esas hambres quedaron más que satisfechas. Y esta es la experiencia también para nosotros. En nuestro encuentro con Él, en esta búsqueda de Dios y en este ir al encuentro con Él, nos encontramos también con su respuesta. La tercera parte se intitula Vino a los suyos y es parte del prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, en donde habla acerca justamente de la encarnación. No solamente Dios se manifestó a través de la naturaleza, no solamente se manifestó a través de la revelación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Además, Él quiso venir a nosotros. A pesar de nuestra maldad, no se cansó Dios. Envió siempre profetas, envió siempre su mensaje, lo dejó consignado en la Escritura. Pero además, Dios se hizo uno de nosotros. Y aquí el señor obispo nos habla de una manera también muy concreta y muy bella. Jesucristo nos liberó del pecado, nos convocó en su iglesia, nos compartió su Espíritu Santo y nos hizo hijos de Dios, partícipes de su vida por siempre feliz. Creo que esa búsqueda que nosotros podemos incluso experimentar en la carne propia y a la que Dios da respuesta, la respuesta excede cualquier expectativa que nosotros o la humanidad haya podido tener. Porque Jesús vino no a tener un encuentro casual, o como decimos, un encuentro de visita de doctor. Él se hizo uno de nosotros para liberarnos, para hacernos partícipes de su salvación, para incorporarnos a una comunidad, para compartir también su mismo espíritu, parte de la Santísima Trinidad. Nos hizo hijos de Dios y nos hizo a final de cuentas partícipes de su vida con el objeto de que seamos siempre felices, ya desde ahora y en plenitud en la vida eterna. La cuarta parte viene titulada por Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. ¿Dónde podemos encontrar a ese Jesús que nos invita a ir a Él? ¿En dónde podemos dejar en Él nuestras sobrecargas? ¿En dónde podemos descansar en Él? Y el señor obispo, parafraseando Ecclesia in America de Juan Pablo II, nos da la respuesta. ¿Dónde lo encontramos? En la iglesia, la comunidad que Jesucristo fundó. Aquí está presente, porque somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. En la Sagrada Escritura, que es el libro en donde consignó su revelación. Y no solamente la consignó, sino que además le da a la iglesia
el poder de acercarnos a esa palabra de una manera certera, reflexionada, con verdad, porque esa reflexión, esa lectura de la Biblia es a la luz de la tradición, de los padres, del magisterio. No es una lectura a nuestro arbitrio, sino iluminada por estas tres columnas: la tradición, los padres, el magisterio. Y además tenemos a nuestro alcance la oración y la meditación, a través de las cuales nosotros nos encontramos con Dios en la liturgia, que es un encuentro comunitario en donde Jesucristo mismo se hace presente y es canal de gracia y de salvación. Y también en las personas, especialmente en los más pobres. Esos son los lugares, por así decirlo, teológicos, en donde encontramos la salvación que Jesús nos viene a dar y en donde vamos a encontrar respuesta a esa búsqueda de Dios, en donde podemos tener este encuentro con Él. También se nos proponen estas preguntas que dejo pues a su consideración para reflexión personal, para reflexión comunitaria. ¿Qué sucede cuando recibimos o creemos en Jesús? ¿De qué manera puede usted recibir o darle la bienvenida a Jesús en su vida? ¿Cómo se va forjando la experiencia de Dios en mi vida personal? ¿Qué sentimientos produce en mí en sentirme llamado por Dios para el servicio del Evangelio? Pues hasta aquí nuestra reflexión. Dios nos bendiga a todos.